Hoy hablaremos de los equipos que están orientados a la prueba de calidad y seguridad eléctrica. Este tipo de equipos comúnmente se les llaman iPods. Eh, Como su nombre lo dice, es un equipo que está orientado a probar la rigidez eléctrica de los materiales o a veces de equipos. Puede generar inclusive en estos bornes de salida hasta 5000 volts, por lo que hace que el equipo deba de tener ciertas seguridades. El problema que tiene este equipo es el siguiente. Queremos hacer la prueba y nos manda interlock is open. Vamos a hacer un análisis interno de qué es lo que está sucediendo con el equipo. Para poder entender a qué se refiere el mensaje de interlock is open, debemos entender que este equipo puede trabajar de una manera independiente o, como es el caso ahorita, trabajar ya en una estación de trabajo previamente configurada en la cual se interconectan varios equipos para hacer una prueba automatizada. En la parte posterior de este equipo podremos ver tres conectores. El primero de ellos es el conector RS232 que permite la comunicación de este equipo a computadora, ya que es programable. Los otros dos conectores corresponden a señales de entrada, en este caso aquí de entrada o de salida. Es decir, el equipo conforme a la prueba que uno haga, porque dentro del menú podemos escoger ciertas características. Por ejemplo, ahí vamos a ver, escogemos una prueba y podemos seleccionar máximos, mínimos, tiempos, de manera que el equipo tiene la capacidad de emitir algún tipo de alarma, ya sea para avisar que la prueba está correctamente hecha o bien que la prueba no pasó por algún criterio de calidad. Entonces, cuando se conectan varios equipos y se genera todo un banco de prueba, este tipo de trabajo lo hacen empresas o personal, en este caso de ingeniería, que se le llama aplicaciones e integraciones. Es decir, se pueden conjuntar equipos inclusive de distintas marcas, interconectarlos entre sí, controlados por computadora y que hagan una prueba específica previo un software desarrollado. Entonces, esto es lo que hace un poquito o hizo un poco más complicado determinar el problema que tiene este equipo. Otra posibilidad de entender y analizar el problema que estamos enfrentando con este equipo sería remitirnos al manual del fabricante. En este caso ya descargué yo el manual de operación de este equipo. Entonces vamos a ver, aquí. Obviamente yo ya tengo seleccionado la hoja que corresponde y estamos viendo los dos conectores que les mostré, que son para salida de señales y señales de entrada. Es importante entender que cuando aquí el manual hace referencia a señales de entrada o señales de salida, se está refiriendo a señales de control, no son señales de medida, son señales de control. En este caso, por ejemplo, son señales que pueden indicar prueba con fallo o prueba que pasó, hacer una prueba que está en proceso o hacer un reset. El otro conector puede tener acceso a las memorias del equipo, hacer reset, pruebas o interlock. Y precisamente esta es la prueba que está fallando. Esto quiere decir entonces que el equipo, al estar conectado en la integración, recibe la señal del interlock y entonces el equipo comenzaría a hacer una prueba, pero al no recibir la señal, o si la está recibiendo, a lo mejor no la está interpretando en su interior el equipo. Aquí vamos a ver en otra página del mismo manual
Cuando el equipo se trabaja de una manera aislada, es decir, única, entonces se debe de usar un interlock previamente fabricado, que es como una especie de llave electrónica que se conecta en uno de los conectores, y con esto se logra hacer que el equipo trabaje en forma unitaria. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Gracias a la lectura del manual de operación que el fabricante proporciona, fue un poco más fácil determinar el problema. Como yo les había dicho, este equipo pertenece a una integración. Dejen que les comente que para que se hubiera determinado que el problema del interlock estaba en este equipo, pues hubieron de traer hasta un especialista de Estados Unidos, porque la integración se había elaborado en Estados Unidos, y pues viajó desde Estados Unidos, se hospedó aquí en México, hizo la visita y en cuestión de 10 minutos por mucho que hizo de pruebas, terminó concluyendo que el problema estaba en este equipo. Y pues el malestar que le provocó al cliente fue que ya nada más esta persona le dijo: tu iPod está mal, mándalo a arreglar. Entonces pues el cliente estaba que se infartaba y bueno, pidió que alguien le reparara el iPod, lo que implicaba también empacar este equipo, que aunque se ve compacto, por estos dos transformadores el equipo llega a pesar hasta aproximadamente de 15 a 20 kilos. Y enviarlo a Estados Unidos a que se repare, pues implica un gasto enorme, que de haber sabido o de haberme conocido previamente este cliente, pues yo hubiera viajado con él y hubiera visto la integración, y tampoco no me hubiera costado más de 10 minutos haber determinado que el iPod estaba dañado. Pero bueno, ese es nada más el comentario. Les decía yo que gracias al manual pues vemos que este conector es el que recibe la señal del interlock. Quiero comentarles que ya hice una revisión previa en el cual pues tuve que desamblar esta parte, y en uno de los comentarios o el inicio de la falla es que en ocasiones trabajaba el equipo, a veces no trabajaba y mandaba el error de interlock. Entonces muchas veces se confundió a que había un problema en la conexión. A veces se pensó que era el cable, incluso cambiaron el cable, y muchas veces apretaban el conector con fuerza, y eventualmente pues el equipo pasaba las pruebas, las ejecutaba. Entonces, de tanto que estuvieron apretando y moviendo cables, pues fracturaron inclusive el conector de señal de entrada. Entonces, bueno, en este video ya no lo voy a poner, pero obviamente esta parte ya se arregló. El problema sigue aún presente. Vamos a ver. Tenemos el problema de interlock. Entonces hicimos un rastreo de la señal y analizamos el circuito. Entender a simple vista las entrañas de este equipo realmente no es muy complejo. Por lo menos sí se requiere un poquito de experiencia y conocimiento a nivel electrónico. Pero intentaré explicarles aproximadamente la forma en cómo está distribuido el circuito. Esta parte que estoy aquí señalando es la fuente de alimentación, y este es el transformador de la fuente de alimentación. Lo que vemos en esta tarjeta es la tarjeta de control, o lo que muchos llamarían la microcomputadora. Esta sección junto con el transformador no viene a ser más que una tapa generadora de alto voltaje programable. Y por último hay una tarjeta en la parte inferior que estamos señalando, que realmente pues ahorita no la estamos analizando o considerando, porque está fuera de cualquier problema contra lo que estamos presentando. Pero esta tarjeta se dedica a controlar la salida de las señales. Ok, bien, pues aquí tengo un diagrama que hice yo a mano, en el cual, siguiendo la señal
del interlock. Esta señal viene y a través de un transistor y con una resistencia pull-up alimenta a un flip-flop tipo D. Esto nos permite limpiar la señal externa de cualquier tipo de ruido, reforzarla y meterla a la lógica digital de la microcomputadora. Algo está pasando en este flip-flop, que de hecho es lo que vamos a ver nosotros. Ahorita yo ya instalé un conector que emula la señal del interlock. ¿Sí? Aquí con mi osciloscopio estoy midiendo la señal. Esta es la señal que está llegando. No corresponde, no tiene lógica. Y en este momento les voy a explicar por qué. Pues aquí, haciendo un análisis al diagrama que a mano yo hice, podremos ver entonces que yo obtuve a partir del osciloscopio una señal similar así, una especie como de tren de pulsos, y yo mencioné que pues, no es la señal esperada. Basado en la experiencia, la señal del interlock o es un pulso alto o es un pulso bajo, que aplicado a la base de este transistor y luego a la salida en esta resistencia de pull-up, solo puede haber dos posibilidades: o un pulso bajo o un pulso alto, pero no puede haber un tren de pulsos. Por esa razón, y de una manera inmediata, apenas lo vi en el osciloscopio, me di cuenta que aquí estaba el problema. Además, como ustedes podrán ver o vieron en la imagen del osciloscopio, el tren de pulsos ni siquiera era cuadrado. Esto, considerando en su voltaje RMS medido, se aproxima a cerca de 1.3 volts. Esto quiere decir que se acerca al umbral mínimo de la entrada de un flip-flop tipo D, en el cual el dispositivo se pierde en entender si es un cero o es un alto. Por esa razón, eventualmente al cliente la prueba o funcionaba o no funcionaba, porque el flip-flop a veces interpretaba el 0 o interpretaba el 1. Entonces, lo que tenemos que analizar en la circuitería del HiPod es esta sección para determinar qué es lo que está pasando para que no llegue un tren de pulsos y solo sean o pulsos bajos o pulsos altos, únicamente. Buenas noticias, el equipo ya está reparado. Ya no manda el mensaje del problema de interlock. Entonces, obviamente, hubimos de analizar esa sección donde les mostré en el diagrama. Se hizo la reparación y eliminamos ese tren de pulsos que les había mostrado. De hecho, para que ustedes se den una idea, aquí está en el osciloscopio. Voy a hacer la simulación de la señal del interlock para que ustedes se den una idea. ¿Sí? Estoy abriendo y cerrando la llave del interlock y eso es lo que se debe esperar. No eran los pulsos que estábamos viendo previamente, y con esto prácticamente tenemos reparado este equipo. Muchas gracias. Cualquier comentario háganme saber.